Bendito sea el Señor, que Dios les bendiga en esta hora, mis amados hermanos y hermanas. Es un privilegio una vez más estar reunidos para que juntos podamos conocer más de Dios y recibir de su palabra. Agradezco a Él por su misericordia, ya que muchos hermanos están escribiendo y saludando y diciendo de qué manera la palabra del Señor está bendiciendo sus vidas y en estos tiempos está fortaleciendo mucho la fe. Bendigo al Señor por todo ello y me anima para seguir sirviéndoles de esta manera, y sobre todo es un privilegio poder servir la palabra de nuestro Dios. En esta hora quiero leer el Salmo 103, versículo 11 en adelante hasta el final, en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la dirección y autoridad de su Espíritu Santo. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Quiero compartir la meditación de la palabra en este salmo muy conocido, Salmo 103, pero no he iniciado donde muchos comienzan varios mensajes, sino ver que todas las promesas y todas las bendiciones que el Señor derrama sobre sus hijos también están sujetas a algo muy importante. Y nos dice la Escritura, porque en el versículo 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Esa es la clave. Dios conoce quienes temen a su palabra, quienes temen a sus mandamientos y los cumple. Y por eso dice que engrandeció su misericordia. También cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Versículo 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Una vez más, el Señor revela que así como el Padre se compadece de sus hijos, también así el Señor se compadece de los que le temen. Él es Dios, Él es nuestro Padre, pero tenemos que comprender lo siguiente, que Dios es Padre de aquellos hijos que son obedientes a Él y de los que le temen. La Biblia dice ya en el Nuevo Testamento, cuando en un momento dado nuestro Señor Jesucristo confrontó a los fariseos y ellos le dijeron: nosotros no somos hijos de fornicación, un padre tenemos y ese padre es Abraham. El Señor les dice: si vosotros fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieras. Pero vosotros no sois hijos de Abraham, sino que vuestro padre es el diablo, porque sus obras queréis hacer.
ahí está una gran verdad. ¿De quiénes es Padre Dios? De aquellos que hacen las obras de Dios. Porque los que hacen las obras del enemigo, el enemigo es padre de ellos. Entonces nos dice aquí la Escritura, no es de toda la humanidad que Dios es padre de ninguna manera. Igualmente Juan 1:12 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hay un poder, hay una potestad imputada que los que le recibieron y que recibieron su palabra, recibieron hacer su voluntad, creyeron en el poder del Mesías, de nuestro Señor Jesucristo, y por ende les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. A partir de allí nos dice la Escritura que como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Y por qué se compadece del hombre? Así como ahora en su misericordia, en su compasión, también se está compadeciendo del mundo para que se dé cuenta lo siguiente el hombre, versículo 14, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no lo conocerá más. Nosotros somos polvo, y dice que el hombre como la hierba son sus días. Delante de la eternidad, delante de la presencia de Dios, somos como la hierba que pasamos. El sol cae sobre la hierba y la seca. Así es el hombre, y hoy más que nunca nos damos cuenta que somos personas que somos débiles y que en un momento a otro el hombre puede morir. Lo que nunca se esperó cuando muchos iniciamos este año 2020 y no esperábamos lo que venía al final de diciembre y se desata la pandemia, se desata el coronavirus. Y esto nos ha venido a nosotros a dar a conocer que somos tan débiles y que estamos expuestos, y muchos ya murieron. Más de 100,000 personas ya murieron. El hombre es como polvo, y Dios en su misericordia, antes que el hombre enfrente a la muerte, también ahora está revelando su palabra, y lo ha estado haciendo desde mucho tiempo atrás, pero el hombre no ha querido reaccionar. Es el momento de que nos demos cuenta que somos polvo y que lo más importante no está aquí en la tierra, sino que lo más importante está en el reino de los cielos. Nos dice el versículo 17, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Sobre cada uno de aquellos hay dos condicionantes muy fundamentales acá, donde encontramos que dice que su misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos en práctica. Los que han pactado con Dios. Hoy hay un nuevo pacto. Desde que vino nuestro Señor Jesucristo, vino a establecer el nuevo pacto. Queda el Antiguo Testamento e inicia un Nuevo Testamento, un pacto de sangre con su sacrificio. Todo aquel que ha creído come y bebe, come de su carne y bebe de su sangre. Eso significa come de su palabra y recibe el poder de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es lo único que puede limpiarnos de toda maldad y de todo pecado.
Todos aquellos que guardan este pacto y se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos en práctica, para ellos es la misericordia de Dios. Y si hoy oyeres su voz, no menospreciéis la misericordia del Señor. Que nuestra alma bendiga a Jehová, porque Él ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Que Dios les bendiga, amados hermanos, y como siempre, en su misericordia, es un privilegio servirles. Hasta pronto, y que el Señor esté manifestando y sosteniendo nuestras vidas. En el nombre de Jesús.